Bueno, hola a todos. Mi nombre es Leo Naidorf. Eh, Soy el representante del Keren Edidut para Argentina, Colombia y México. Está con nosotros también Edith Sazón. Ella está en Montevideo, en Uruguay, y representa al Keren Edidut para eh, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y España. Creo no olvidarme ningún país. Y Portugal. No, Portugal no, Portugal es de Brasil. Bueno, bien, antes de comenzar la presentación del día de hoy y de presentar a nuestra invitada, comentarles a quienes nos están contactando por primera vez qué es el Kennedy Dut. Es una fundación que tiene más de 40 años, que nació en Estados Unidos y hoy tiene su sede principal en Israel, en la ciudad de Modi'in. Anteriormente estaba en Jerusalén y fue fundada por el rabino Yehiel Eckstein. El rabbi Yehiel Eckstein fue un, un donante y un líder que trabajó mucho por el desarrollo de la vida judía en Israel, en diferentes organizaciones, y creó esta fundación para tener herramientas para mejorar la vida de los judíos en Israel. Eso el Keren Leidut lo hace a través de tres líneas de trabajo. Una tiene que ver con la asistencia a población económicamente vulnerable en Israel. La segunda tiene que ver con asistir en cuestiones de seguridad básica a la sociedad civil en Israel. Y la tercera, que es la que nos toca liderar a nosotros en la región, es la que tiene que ver con aliá y absorción, ¿sí? En la asistencia y el asesoramiento a las personas que deciden hacer aliá dentro del marco de la ley del retorno cuya elegibilidad la certifica la agencia judía para Israel. Y bueno, desde la ayuda que brindamos, además del asesoramiento en la etapa previa, ya sea en el caso de los países que coordino yo o que coordina Edith o nuestros compañeros de habla portuguesa, también contamos con el asesoramiento durante los primeros 6 meses en Israel, además de una asistencia económica adicional y fundamentalmente los pasajes con los que llegan a Israel. La ayuda del Keren Edidut también se extiende a un perfil que llamamos Toshavim Hosrim, es decir, ciudadanos israelíes que por diferentes razones se radicaron hace más de 10 años fuera de Israel y quieren volver a- al país. Y entonces el Keren Edidut tiene una línea de ayuda especialmente para este segmento. La idea de estos espacios, de estos encuentros virtuales que hacemos, es poder brindarles material informativo sobre temas que son de recurrente consulta y que son de interés central para cualquier persona que quiere migrar a Israel y que, como toda persona que migra, tiene interrogantes sobre asuntos centrales de la vida de cualquier persona y de cualquier familia. En este caso nos vamos a ocupar del tema laboral, que es un tema de muchísima consulta, y para eso contamos con alguien que quizás es la persona más indicada en la región para abordarlo, que es Leticia Barán, a quien doy la bienvenida. Leticia Barán fue directora del Departamento de Aliá para Argentina de la Agencia Judía y actualmente es la asesora laboral de la Agencia Judía para Israel para todo el habla hispana. Es decir, que la Agencia Judía cuenta, ella lo va a contar mejor, cuenta con un área específica para abordar la temática del empleo y el desarrollo laboral en Israel, que cuenta con propuestas y asesoramiento, y Leticia lo lidera en la región, y entonces es una buena oportunidad para presentarla, para que quienes miren luego esta grabación puedan contactarla, pero que también sepan cuáles son los servicios que se ofrecen desde esa oficina y también se lleven algunos principios rectores
de cómo se organiza actualmente el mercado laboral en Israel. Así que, Leticia, Leti, para nosotros, bienvenida y gracias por sumarte a este encuentro. Muchas gracias, Leo. Gracias por la invitación y por la oportunidad de explicar en qué consiste este servicio que damos desde la SOJNUT, ¿sí? Desde la Agencia Judía para Israel. Tal como decía Leo, yo formo parte del equipo de Aliá, que resido en Argentina, pero brindamos servicio de asesoría laboral para todos los países de habla hispana. Y como siempre, empiezo las entrevistas con los OLIM, con los futuros OLIM, etcétera. Siempre digo, mi trabajo es dar información. Es decir, invito a que se contacten. Al terminar la presentación van a ver que está mi mail. La idea de la asesoría laboral, es decir, la idea del área de asesoría laboral dentro de la SOJNUT, que existe en varios países y en muchos idiomas, tiene que ver con justamente brindar información específica sobre el mercado laboral y, si fuera necesario, información relacionada con particularidades de alguna profesión, reválida de títulos, matriculación en Israel, etcétera. Hago una aclaración y después de eso sí empiezo a hablar en forma un poquito más detallada acerca de cuáles son, digamos, los programas que tenemos y alguna información básica sobre el mercado laboral. Nosotros no nos ocupamos de encontrar trabajo a los OLIM, sí en darle información para que puedan hacerlo, sí en acompañarlos con buscar personas que puedan recibirlos o contactarse antes de la ALIA, pero no en el momento específico de ese sueño que tienen la mayoría de los OLIM, irse desde aquí con trabajo. No es la función de la SOJNUT, el Departamento de Asesoría Laboral no fue creado para eso hoy en día. En algún momento se ocupaba de eso, por si hay alguien que escucha y se acuerda, es cierto, antes lo hacían. Hoy en día, dada la globalización y las redes sociales y que uno puede buscar trabajo sentado en Argentina o en Perú o en México y contactarse con una empresa en Israel, la SOJNUT se corrió con respecto a la búsqueda específica de trabajo. Dicho esto, voy a compartir una presentación eh, para poder hacerlo en forma un poquito más organizada y que sea útil para ustedes. Eh, Háganme una seña, Edith y Leo, si se ve bien y si se ve pantalla completa. Se ve bien, pero no pantalla completa. Ok, y Ahora ahí, sí, ok, ahora sí se ve. bien, gracias. Entonces, hoy vamos a hablar a lo largo de estos próximos minutos acerca de las características del mercado laboral en Israel, de la búsqueda de empleo en Israel. En general, a modo de información, es importante que sepan que la SOJNUT hoy en día tiene esto que dice aquí, programas especiales de alía y empleo. Esto fue creado en el año 2000, por eso todos estos programas se llaman Aliá 2000. Si bien ya pasó mucho tiempo del año 2000, quedó el nombre. Y los programas laborales de Aliá y Empleo tienen como objetivo justamente facilitar la llegada de los OLIM a Israel. ¿A qué nos referimos con esto? A que tienen una organización tanto de la temática como de la cronología, digamos, del tiempo de llegada, que ayuda mucho a la primera etapa de absorción en Israel, porque en todos los programas se llega a Israel, se hace el ulpan para poder tener el mejor nivel de hebreo posible y en los últimos meses del ulpan empieza la capacitación laboral del rubro o del área que uno decida y al que pueda aplicar. Hay programas de gastronomía y de cocina, hay programas para ser asistente dental de neonatología, hay programas para ingenieros, hay programas para trabajar en una fábrica, etcétera, etcétera. Con el correr de la presentación voy a dar un poquito más de información al respecto, pero sí me resultaba importante aclarar que estos programas existen y siempre están publicados en nuestra página web, ¿sí? En la página de la Agencia Judía para Israel, y que son muy recomendables aquellos que obviamente cumplen con los requisitos
de aliá, esto que decía Leo, de elegibilidad, ¿sí? Con la documentación necesaria y con los requisitos que pone el programa. Por ejemplo, un programa para ingenieros requiere tener un título universitario en el cual avale que uno es ingeniero. Un programa en gastronomía requiere de contar con cierto nivel de inglés, conocimientos básicos de cocina, etcétera, etcétera. Cada programa tiene sus propios requisitos de edad y funciona en un lugar geográfico específico de Israel. Hay programas en el norte, hay programas en el sur, hay programas en Jerusalén. Aclaro antes de empezar que no hay programas laborales de alía y empleo en Tel Aviv, en la zona, ni en Tel Aviv, ni en el centro de Tel Aviv, porque la mayoría de los Olim, por lo menos de habla hispana, tienen el deseo de llegar a Tel Aviv. En Tel Aviv no hay programas de alía y empleo. Entonces, en general, para explicarlo de la mejor manera posible, podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Programas especiales de alía y empleo para jóvenes y programas para Olim en general. ¿Por qué lo dividimos así? Porque los programas de empleo para jóvenes forman parte de un programa de Ulpan que se llama Etzion. Eso quiere decir que uno tiene que ser aceptado en ese programa de Ulpan y además aceptado en el programa en el caso de que les interese. Estos programas que aparecen aquí son un ejemplo, no están ahora vigentes porque los programas tienen fecha de inicio, entonces van cambiando. Por ejemplo, el de ciberseguridad que se menciona aquí acaba de empezar hace un mes, entonces todavía no tenemos la nueva fecha. Y en el otro flyer que dice Ulpan Etzion Jerusalén Tech, por ejemplo, hay otro programa laboral en el Ulpan Etzion de Jerusalén que empieza en julio de este año, pero es para marketing y turismo, no es para tech, porque tanto los temas como las fechas van cambiando. Por eso insisto en que la información actualizada va a estar siempre en nuestra página o me pueden escribir a mí. No sé, Leo, si podés poner mientras, por si acaso, en el chat, así no lo hago yo, mi mail, que es leticiab@jafi.org. Así ya lo van teniendo Sí, en el no, chat. no lo pongo ahora acá porque los que vean la grabación no van a ver el chat. Ok, entonces no Entonces, hace falta. después Perfecto, lo ponemos vemos una forma de después. agregarlo. Muy bien. Entonces, estas son todas las propuestas o el concepto de propuestas en programas de empleo para jóvenes, ¿sí? Cuando hablamos de jóvenes, podemos definir la edad de entre 19 y 35, con cierta flexibilidad en la aceptación, a veces 36, a veces 37, pero no mucho más, digamos, para que se tenga claro cuál es el rango de edad cuando nos referimos a empleo para jóvenes. Cuando hablamos de programas de empleo al día 2000, esto que yo mencionaba recién, esta es parte, algunas de las ofertas que aparecen, hay muchas más, y de hecho, por ejemplo, el programa de asistencia y modelación dental, al igual que el de chef, no está vigente ahora porque acaban de empezar, al igual que el otro. Lo importante es que tengan en claro que existe el programa de Alía y Empleo y que hay que pensar que es alrededor de 9, 10 meses en total, porque se llega, se inicia el ULPAN, cuando se está terminando el ULPAN se inicia la capacitación laboral de cualquier tema y después uno termina el ULPAN y sigue unos meses más con la capacitación laboral del rubro X. Lo interesante de esto, además de tener los primeros 9 meses organizados, cosa no menor al llegar a Israel, es que se terminan los programas con una titulación israelí, digamos, hay un diploma israelí de un instituto israelí que da cuenta que uno hizo ese curso, que no es menor porque a veces los procesos de reválida de un diploma o de un título llevan más tiempo. Hasta ahí lo relacionado con los programas de empleo. En general, ahora vamos a hablar un poquito de temas generales relacionados con el mercado laboral y, eh, digamos, el mundo de la búsqueda de empleo en Israel para los Olim. Tener en cuenta algunas cosas relacionadas con
como dice aquí, después vamos a volver con un poco más de profundidad, nuevas reglas del juego, se refiere a que aceptar que uno está yendo a vivir a otro país y que en este país nuevo, que en este caso es Israel, no necesariamente ni se busca trabajo como en el país del cual uno viene, ni necesariamente es valorado lo mismo que era valorado en el país en el que uno salió. Y es importante empezar a pensar en eso antes de irse, para poder después entender en cabalidad, digamos, en toda la magnitud, lo que implica entrar en un nuevo mercado laboral. Por otro lado, lo que se dice en inglés la ATS, que es tener en cuenta que en Israel es un país muy tecnológico y que la primera selección cuando uno se presenta eh, es un filtrado automatizado de currículums, es decir, no hay un ser humano que lee el currículum. Por lo tanto, tener en cuenta que si están buscando a alguien que, vamos a decir, maneje redes sociales y conozca cómo manejarse en LinkedIn y Facebook, yo mando un currículum de 6 hojas donde cuento que fui docente y después trabajé en la universidad, no paso el primer filtrado porque no hay ni siquiera una palabra clave que va a reconocer en el medio, salvo que hayan sido docentes de ese rubro. Por otro lado, como decía recién, para pasar esa primera etapa de selección, el rango es muy exigente, digamos. Tiene que haber un 80% de compatibilidad en el área que se está buscando. Y por otro lado, tener en cuenta, voy a volver a esto en un ratito, tener en cuenta como nuevos inmigrantes, como Olim, que en Israel es, yo siempre lo explico en esta metáfora, es un país de primer mundo, pero que en los vínculos laborales todavía se maneja como un país pequeño. Es decir, funciona mucho el networking, la recomendación entre conocidos, si uno tiene que pasar un proceso de selección y algún amigo presenta el currículum en la empresa don X, seguramente el currículum que trajo ese compañero de trabajo va a ser por lo menos leído, no va a pasar va a pasar ese primer filtrado que mencioné recién. Entonces, usen sus contactos, empiecen a hacer una listita antes para darse cuenta de quienes tienen en Israel, si lo tienen, y una vez que empiezan a tener conocidos, aprovechen la red de amigos, conocidos y contactos para avisarle a vuestro entorno que están buscando trabajo y dispuestos a trabajar. Como, como digamos, concepto general, tener en cuenta que hay muchas fundaciones que ayudan a Olim. En Israel hay fundaciones de todo tipo que ayudan en temas de estudio, en temas de dinero, etcétera, etcétera. Yo aquí mencioné 2 fundaciones que pueden ser interesantes a la hora de ingresar o estar en contacto con el tema del mercado laboral. Uno es la Fundación Gvaim, ahí lo escribí bien grande para que lo puedan buscar en internet si lo desean, porque es una fundación que está dedicada en especial a acompañar a los Olim en la inserción laboral, ¿sí? En el ingreso al mercado laboral y sobre todo tiene inclusive algunos encuentros que se realizan antes de hacer Aliá, donde les pueden brindar información y tiene una cantidad de encuentros, entre 2 y 3, 4 encuentros, que son gratuitos para Olim. Por lo tanto, no hay ningún motivo para que no ingresen a la página, se tienen que hacer usuario, contraseña para poder acceder al campus y a toda la oferta que ellos tienen, pero es muy recomendable. La otra fundación es la OLEI. La OLEI es la organización de Olim hispanoparlantes y que entre otros servicios, porque no es el único servicio que tiene el servicio también de asesoría laboral, ayuda, tiene bolsa de trabajo, vale la pena estar en contacto. Como información general relacionada con el mercado laboral, tener en cuenta que hay un organismo gubernamental, una institución gubernamental que es el Ministerio de Alía y Absorción, Misrat Alía Beaklitá, que tal como dice aquí, actúa en diversas áreas relacionadas con la ayuda a los inmigrantes,
también están invitados a ingresar a la página del Ministerio de Aliá. Beclita tiene muchísima información, hay todo un sector que dice empleo y una vez ahí inclusive hay mucha información. Yo aquí hice una selección acotada de la información que me pareció interesante. Entonces, para las profesiones y oficios que no requieren una reválida de título, que no hay matrícula que actualizar, pueden recibir también ayuda laboral en la búsqueda de empleo en el Misrad Aliyah Beaklita, ¿sí? En el sitio, ustedes van a tener al llegar a Israel un coordinador o coordinadora que va a ser vuestro referente dentro de las oficinas del Misrad Aliyah Beaklita. Acuérdense de preguntar por la búsqueda de empleo, porque pueden recibir ayuda. Lo mismo con el segundo ítem que marco aquí, que son las profesiones que requieren reválida y un periodo de capacitación para poder hacer el examen de reválida. También tienen asesoría laboral para cómo aplicar el examen, cómo prepararse. Inclusive hay un ULPAN que no es el ULPAN básico que reciben todos los OLIM, sino que hay un ULPAN técnico que ayuda a ejercitar todo lo que tiene que ver con la terminología de medicina, de derecho, de contador, etcétera, etcétera. Como para tener en cuenta, también tener en cuenta que desde el MISAT Aliyah Beaklita también existe esto que decimos aquí, que son cursos de reubicación laboral, con toda una oferta se le llama vouchering. Vouchering relacionado son vouchers, ¿sí? Son cupones que les permiten hacer algún curso de reconversión laboral que les permite ingresar más rápido al mercado mientras aplican a su matrícula o esperan a un trabajo que sea más cercano a la profesión de ustedes. Como segundo punto, tener en cuenta que para artistas y deportistas inmigrantes hay beneficios adicionales que se otorgan eh, relacionados con algún apoyo para poder entrenar, algún descuento a la hora de pagar eh, impuestos, etcétera, etcétera. Y lo otro, el tercer punto, ya dice aquí. Como decía, para información más detallada del Ministerio de Aliyah y Clitá, aquí tienen el link si lo quisieran. También está mi mail para que me contacten por cualquier tipo de pregunta con respecto a temas laborales, a los programas laborales, o lo que consideren que puedo colaborar. Seguimos un poquito más de información con respecto a cuáles son las profesiones o los empleos más requeridos en el mercado laboral en Israel. Va fluctuando mucho, va cambiando mucho, pero estos son los 3, 4 rubros en que en general siempre hay una alta demanda, todo lo relacionado con las ingenierías, por supuesto que en especial con las ingenierías blandas, como se dice, ¿no? El high-tech, pero en general, ingenieros en general, todo el sector de salud también es muy requerido, enfermería, medicina, inclusive ahora se ha facilitado bastante todo lo que tiene que ver con el proceso de reválida de estas profesiones. También el sector público, el tercer sector, como se dice, fundaciones, asociaciones que trabajan con OLIM, etcétera, etcétera. Y hoy en día, después del 7 de octubre, aún más fuerte que antes, todo el área de construcción, infraestructura, todo lo relacionado con, digamos, empleados que puedan, operarios, empleados que puedan brindar ayuda en la construcción, etcétera, etcétera. Ahí también incluí algunos links para la búsqueda de empleo, que son algunos de los millones de sitios que hay. Como para tener otra cabeza y no ir pensando solamente en que uno tiene que trabajar en lo que trabajó en el país desde el cual se fue. Los trabajos más usuales por donde empiezan a trabajar los OLIM son estos, digamos, que mencionamos aquí.
puestos no tecnológicos en el mundo del high-tech, es decir, donde no hay que tener formación, pero sí se necesita fuerza de trabajo, todo lo relacionado con venta y postventa, atención al cliente. Piensen que ahí el tener un idioma más, que en este caso es el español, puede ser una ventaja, porque a veces hay empresas que necesitan eh, empleados de habla hispana. Todo el rubro de la educación formal e informal que no requiere reválida, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Metaplot, Sayaot, etcétera, etcétera. Es decir, asistentes, ayudantes en una sala de jardín, todo lo relacionado con em, ayudantes en las escuelas, que no requiere título docente. Todo el área de turismo y de servicios, los sudamericanos son muy bien valorados en Israel en estos rubros porque somos amables, tenemos modos muy agradables para tratar con otras personas que se destacan en Israel y por lo tanto es más fácil acceder a trabajos de este tipo. Instituciones para OLIM, como mencioné, y todo lo relacionado con salud, específicamente en lo relacionado con cuidado de personas mayores, niños, etcétera, etcétera. En general, algunas sugerencias a tener en cuenta a la hora de empezar a pensar en lo que va a ser la vida laboral en Israel. Algo que mencioné al empezar, no comparar los mercados laborales de origen, no es, digamos, sin mala intención, uno inevitablemente compara y tratar de poner en la cabeza que ahora están buscando trabajo en Israel. No importa lo que hacían en el otro país o si ahí estaba bien visto un currículum largo. En Israel, no. El currículum tiene que ser corto, no tiene que tener más de 2 carillas, es decir, una hoja, porque eso es lo que se lee. Digamos, como parte de lo que sería la cultura. Y de paso, paso al segundo punto, adaptarse mucho a lo que es la cultura laboral israelí, más exigente, más puntillosa, es informal a veces en su manera de vestirse o en el trato, pero sí es exigente, son más puntuales que nosotros los sudamericanos, más asertivos en el pedido, es decir, no se pongan mal si en un mail le dicen, mandame el informe, no es, hola, ¿qué tal? Espero que estés bien, cuando puedas me manda el informe, no, mandame el informe, te lo estoy esperando, te lo he pedido 2 veces, no te voy a saludar. Tengan en cuenta que eso tiene que ver con algo cultural, ¿sí? Como se dice siempre, nunca es personal, ¿sí? Tener, paso al tercer punto, mucha flexibilidad mental y emocional en la búsqueda laboral. Saber que por más que Israel les está esperando y los Olim son bien recibidos en Israel, finalmente son inmigrantes, es decir, están llegando a un nuevo país, con lo que implica ser inmigrantes, y en ese sentido pensar la búsqueda laboral como que no va a ser el trabajo en el que van a trabajar todos los próximos años de su vida, sino que es el primer trabajo que van a tener en un país nuevo. Currículum adaptado a Israel, como dije, no largo, acotado, hacer mucho énfasis en lo que hicieron en los 5 o 10 años últimos a irse a Israel. No cuando se recibieron o, por ejemplo, en el primer trabajo que tuvieron. Usar mucho la red LinkedIn en Israel. Se busca trabajo y se encuentra trabajo por LinkedIn, es decir, los empleadores también van a LinkedIn. Hacer networking, ¿sí? Esto que mencioné antes, tener en cuenta que funciona en Israel, que no da lo mismo que alguien los presente a que no. Eh, Trabajar mucho en mejorar el hebreo, aprovechar la primera etapa del Ulpan, eh, poner energía en saber hebreo. Lo mismo con el inglés y el español, saber que es un valor agregado, como mencioné antes. Y como último ítem puse aprovechar y utilizar la primera oportunidad laboral en el sentido de tomarlo no solo con flexibilidad, sino como parte del proceso de llegada a Israel. No va a ser el único trabajo que van a tener, ni el en el que se van a quedar siempre, pero sí salir al mercado, apurarse en salir al mercado cuando se sientan con la fuerza para estudiar hebreo y trabajar, pero no quedarse a la espera de la oportunidad laboral. Israel es un país muy
muy movedizo, muy vibrante, muy pujante, y eso mismo pasa en el mercado laboral. Por último, esto que decía, tener en cuenta que toda la información está actualizada en nuestra página. Tenemos tres grandes, digamos, lo dividimos en tres grandes partes para llegar a la parte de empleo en el sitio web. Uno tiene que ver con información general acerca del mercado laboral. Otro es donde subimos las ofertas laborales vigentes, los pedidos de trabajo que recibimos de Israel. Y el tercer link tiene que ver con los programas laborales de Alía y Empleo, esto que yo mencionaba antes, ¿sí? Ahí está la lista actualizada, y si no, por supuesto que me pueden escribir a mí eh, para que lo puedan tener en cuenta. Voy a dejar un ratito mientras aprovecho que ahí está mi mail en pantalla abajo. ¿Se ve el mail? Por si Leo y Edith. Se ve en un color, no sé cómo se verá después, Mira pero si no vos. lo decimos en voz alta, es Leticia B larga, que es la inicial del apellido, Leticia B, arroba jafi.org, ¿sí? JAFI, que es el nombre en inglés de la agencia judía, .org, ese es el mail de Leticia. Yo quería retomar, primero gracias, quería retomar algunas cosas salientes de tu presentación. Lo primero es comprender que no, cuando uno habla de trabajo no solamente habla de empleo, pero que puntualmente el área se dedica a asesorar en lo que es empleo, en lo que es la relación de dependencia. Eh, Segundo, que no funciona como una bolsa de empleo, entonces que vamos a decir lo que no. Hay un montón de cosas que sí, pero hay algo que no, que es probablemente la primera expectativa, que es ser una bolsa de empleo. No lo es, pero sí desde contar con organizaciones. Sí, acá Leticia dijo algo muy importante, que es mencionar al Ministerio de Absorción como el organismo gubernamental que regula y ordena todo lo que tiene que ver con la atención a los OLIM. Después, obviamente, además de la SOGNUT y de otras organizaciones, como puede ser el Keren Leidut, hay organizaciones que específicamente trabajan en el tema laboral, como mencionó a la organización VAIM o la organización OLE, que es una organización de voluntarios que en algunas localidades asiste en forma muy positiva a los OLIM de América Latina. Y también algunos municipios tienen un desarrollo de esa orientación, así que es importante saber que cuando uno llega a Israel hay más instancias y que uno puede recibir a través del asesoramiento con Leticia, en este caso, los canales de contacto, ¿sí? Los canales de llegada a todas estas instancias. No es que uno tiene que adivinar en Internet cómo llegar, sino que eso es parte del servicio de asesoramiento. Eh, Otra cosa muy importante, creo, Leti, lo de no comparar mercados laborales, ¿sí? Poder evaluar qué posibilidades de reconversión tiene cada uno, cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas laborales que ordenan mayormente el mercado laboral israelí, y también por época. Eso habilita que uno también piense si puede reconvertir su experiencia o adquirir alguna nueva habilidad que lo inserte, le dé más oportunidades en algún mercado laboral. Así que eso no sé vos, Edith, si viste algún otro punto. Eh, sí, Primero, muchas gracias, Leti. La verdad que muy aclara muy bien lo que la SAFNIT puede ofrecer para los OLIM. Eh, También eh, el comentario que recibí en general de gente que hizo allá antes, la importancia del ULPAN, ¿no? De no dejar por el apuro de salir a buscar trabajo, no descuidar la importancia del hebreo y también las redes que uno teje desde el ULPAN mismo. sí, es muy importante. Bueno, esto creo que
se inserta en un tema más amplio que es un tema casi diría actitudinal, que hablamos muchas veces, que tiene que ver no qué tiene Israel o la Sojnut u otras organizaciones para ofrecerme, sino hacer una reflexión de qué tiene uno para ofrecer, ¿sí? Y qué podría uno ofrecer que hasta el día de hoy no vio la necesidad o no tuvo interés, pero que sí tiene potencialidad. Creo que el desafío de mudarse de país mueve un montón de estándares de la vida que uno llevó hasta ese momento y la vida que uno puede llevar. Obviamente, en el segmento de jóvenes que están por desarrollarse profesionalmente y académicamente, está más a la vista, pero en gente que ya tiene todo un recorrido, es un desafío que vale la pena y saber, y esto creo que es lo importante también de esta reunión de hoy, saber que está este recurso de la agencia judía, saber que está Leticia, porque como no es un paso, y esto también mencionan, no es un paso obligado del proceso Alian, no es que uno obligatoriamente pasa por las manos de Leticia, sino que se tiene que dar la oportunidad, o a veces uno como olé o futuro olé, tener la iniciativa. Es importante que ustedes, quienes estén viendo este video, se lleven el contacto, lo repetimos, Leticia B larga, decimos aquí, @jafi.org, leticiab@jafi.org, para solicitar información, para solicitar una entrevista, que les va a poder, todo esto que vimos hoy, ampliar con mayor detalle y mayor precisión para el perfil de cada uno. Así que, bueno, aprovechamos, estamos haciendo esta grabación en un día importante para Israel, que es Yom HaZikaron, el día en que tanto en Israel como en el resto del mundo recordamos a todos los caídos, en un momento muy especial de la historia de Israel, donde todavía hay 59 personas al día de esta grabación que están esperando retornar a Israel y que rezamos por ellos, y que mañana tendremos la celebración de los 77 años del Estado de Israel, y así es un poco para quienes van a ir a vivir a Israel, así es un poco la montaña rusa de emociones que implica ese país, pasar de la tristeza a la alegría en cuestión de minutos o segundos. Así que para quienes elijan vivir en Israel, bienvenidos a esa aventura, y aquí estamos todos nosotros para asistirlos y ayudarlos. Seguimos en Muchas contacto y nos gracias. vemos. Muchas gracias.